habíamos conversado anteriormente. ¿Qué es lo que sucede con las doctrinas sobre el concepto del derecho mercantil y la forma como ha ido evolucionando precisamente estas doctrinas a lo largo del tiempo? En este sentido, vamos a indicar lo siguiente. En primer lugar, los derechos de los comerciantes o concepción subjetiva como doctrina del concepto del derecho mercantil. ¿Qué es lo que planteaba esta doctrina y esta especificación? Denme un segundo, por favor. Doctor, tiene el micrófono apagado. ¿Se me escucha ahí? ¿Ahí se me escucha, Sebastián? Sí, ahí sí. Perfecto. Bien. Bueno, les decía, la primera doctrina del concepto del derecho mercantil es que el derecho mercantil es un derecho de comerciantes. También es conocida como concepción subjetiva. ¿Por qué se caracteriza esta doctrina? Esta doctrina básicamente lo que determina es que el sistema jurídico que implementa el derecho mercantil tiene un carácter netamente profesional. Esto se traduce básicamente en que el derecho mercantil únicamente puede ser aplicable para aquellos que desarrollen actividades económicas como mercaderes. En este sentido, básicamente lo que se establece es que este derecho, específicamente el derecho comercial, el derecho mercantil, está ideado o fue creado básicamente de forma exclusiva para una organización social y económica, para un estrato social cerrado que básicamente lo que preveía era crear una jurisdicción específica para solventar sus controversias y para crear sus propias instituciones jurídicas. Esta concepción, a claras luces, como nosotros ya sabemos, básicamente ya no tiene la aprobación que anteriormente o históricamente se tenía y duró hasta la Revolución Francesa. En este sentido, esta doctrina plantea un solo postulado claro, concreto y específico. ¿Y cuál es? El derecho mercantil es un derecho exclusivo de los comerciantes. Aquí surge la primera interrogante. ¿Y cuál es esa interrogante? ¿El derecho ecuatoriano recoge esta doctrina? La respuesta es en parte porque el derecho mercantil sí está concebido para los comerciantes, pero la observación es que no es exclusiva. Bien, el siguiente criterio, la siguiente doctrina. La siguiente doctrina es el derecho de los actos de comercio y esta es la antítesis de la doctrina anterior. Básicamente, ¿qué es lo que establece? Esta establece una concepción netamente objetiva. ¿Y qué implica esta concepción netamente objetiva? Con la eliminación de las corporaciones medievales, acuérdense que las corporaciones fueron la cuna del derecho mercantil, en donde se idearon instituciones jurídicas que hoy por hoy están completamente desarrolladas. Ejemplo de eso, las letras de cambio. Básicamente los comerciantes con este grupo selecto de un estrato económico y social que establecían la proclamación de la libertad del comercio y de los comerciantes únicamente para ellos, con la eliminación de estas corporaciones medievales, estos principios comenzaron a ser de aplicación general. ¿A qué me refiero con esto? A esto me refiero a que básicamente con la eliminación de estos grupos sociales se llegó a determinar que el comercio podía ser ejercido por cualquier persona y que lógicamente la calidad de comerciante también podía ser generada por cualquier individuo que tenga interés en aquello.
Bajo esta lógica, el derecho mercantil muta en cuanto a su protección y en cuanto a su regulación, contrario a lo que decía la concepción subjetiva, que es lo que sucede con la doctrina referente a los actos de comercio. El derecho mercantil tiene por objeto el acto o contrato de comercio sin consideración a la condición de las personas que lo ejecutan. En este sentido, estos cuerpos legales regulan básicamente la actividad mercantil, que vienen a ser un estatuto de comercio y no de los comerciantes exclusivamente. La concepción objetiva, en síntesis, insisto, que es la antítesis de la doctrina subjetiva, que es lo que determina. Se incluyen en el ámbito regulado los actos de comercio ejecutados por los no comerciantes, es decir, básicamente las actividades de comercio ocasional también llegan a formar parte del contenido o del objeto de estudio del derecho mercantil como tal. Frente a estas dos concepciones, básicamente surge una teoría ecléctica que es básicamente la que recoge, como ustedes ya saben, nuestro Código de Comercio. Y es aquella que establece que el derecho comercial va a tener una regulación mixta. ¿Esto qué quiere decir? Que el derecho comercial va a tener una regulación, el componente de normativas, que básicamente establece o estatuye una combinación entre la regulación de la profesión del comerciante y la regulación también de los actos de comercio. En este sentido, ¿qué es lo que establece? En este sentido, lo que establece es que se procede a regular todos los requisitos, condiciones para el ejercicio del comercio, pero se admite a la vez que hay actos que se consideran mercantiles, aunque no sean realizados, aunque no sean ejecutados por comerciantes. En este sentido, esta teoría suena más a lo que nosotros tenemos actualmente dentro del Código de Comercio, haciendo referencia a lo que ya habíamos revisado con ustedes, y es el artículo 1 del Código de Comercio. Esto es, regulación tanto del comerciante como de aquellos actos de comercio ejecutados aún por no comerciantes. Sin embargo, las doctrinas sobre la conceptualización del derecho mercantil han ido evolucionando y han ido presentando también otros criterios para definir esta rama del derecho. En este sentido, por ejemplo, surge el derecho comercial como un derecho de actos en masa. ¿Qué sucede bajo esta arista y bajo esta lógica? Básicamente, las doctrinas que desarrollen la conceptualización del derecho de comercio entienden, verifican, analizan de que el derecho comercial no puede llegar a limitarse, no puede llegar a especificarse, no puede llegar a determinar únicamente la regulación del comerciante y del acto de comercio como tal, sino que la conceptualización del derecho mercantil, incluso a raíz de la serie de evoluciones que ha tenido el comercio dentro de la sociedad como tal, debe regular y debe preocuparse por la regulación de los actos en masa que se llegan a ejecutar o a realizar profesionalmente, y que esto se lo haga de forma organizada. Básicamente, ¿qué es lo que se plantea? Lo que se plantea es que el criterio determinante de la condición mercantil es la reiteración de actos oponiéndose a actos ocasionales de comercio. Los actos en masa requieren normas jurídicas, obviamente menos rígidas, no formalistas, y bajo la lógica de que hoy por hoy la comercialización de productos dentro del mercado no tienen como objetivo, como finalidad, regular relaciones únicamente interpersonales, sino negocios jurídicos que resultan ser masificados de acuerdo a las necesidades que va presentando la colectividad. Básicamente, estas doctrinas más modernas le observan ya al mercado como una suerte de negociación de condiciones ya preestablecidas, bajo las cuales
quienes quieren optar por estos productos o servicios se van acogiendo a los requerimientos, a las determinaciones, a la costumbre mercantil que pueda ser pactado por quienes ejecutan estos actos en masa. Bajo esta lógica comienza a sonarnos mucho más pertinente la regulación, la reglamentación del comercio electrónico, por ejemplo, que hoy por hoy ya es una realidad y comienza a convertirse en la regla general de las actuaciones de índole mercantil, de índole económico. La siguiente doctrina, también moderna y de la cual ya hemos hablado, es del derecho comercial como un derecho de la empresa. Bajo esta lógica ya la habíamos conversado, a la doctrina empresarial como tal, y en donde se establece y en donde se llega a determinar que básicamente el derecho comercial regula al derecho de la empresa como tal, con las críticas que ya conocemos, pero básicamente ¿en qué nos anclamos? En lo que ya habíamos analizado con relación a la reglamentación o regulación que contiene la legislación ecuatoriana, en el sentido de que la empresa comienza a ser observada como un ente organizado de índole económico que básicamente lo que pretende, lo que quiere, lo que determina es que este ente económico va a determinar de forma individual una serie de elementos organizados para poder generar esa producción. En este sentido, debo indicarles a ustedes de que la doctrina de la empresa en la legislación ecuatoriana no es que es acogida, lo que sí desde el 2019 ya se la reconoce como un ente básicamente que lo que ha establecido, lo que ha instituido, lo que ha determinado es simplemente el evidenciar la organización de diferentes elementos económicos, materiales, inmateriales, conforme los elementos que lo habíamos analizado. Existen también otras doctrinas, por ejemplo, el derecho mercantil únicamente como un derecho de negocios. Este tiene ya un contenido mucho más económico. Básicamente esta doctrina lo que pasa a regular o a establecer o a determinar es que el derecho de comercio está creado básica y principalmente para regular actividades de índole económica. Y siendo actividades únicamente de índole económica, lo que se pretende es llegar a determinar, se llega a establecer como finalidad, como especificación, la regulación de actos comerciales que lo que pretenden es simplemente regular o proteger aquellas actuaciones que tengan por finalidad la obtención de una utilidad que evidentemente tenga una connotación, insisto, pecuniaria. Esta doctrina, desarrollada en la era moderna, pero que no ha tenido la aceptación necesaria, va a tener críticas similares a lo que sucede con el derecho de la empresa, pero ya desde el ámbito comercial. ¿Por qué razón? Porque pueden existir actos de comercio que no necesariamente busquen obtener una rentabilidad, pero que sí merecen la protección del derecho mercantil. Por ejemplo, la emisión de títulos valores en donde el acreedor, por su aceptación específica, lo que llega a determinar o lo que llega a especificar es de que no se llegue a cobrar intereses con la emisión de los valores ahí determinados. Por último, dentro de las doctrinas modernas también se llega a establecer circunstancias relacionadas y referentes a que la doctrina del derecho mercantil viene a ser un derecho a la circulación de la riqueza. ¿Eso qué quiere decir? ¿O eso a qué hace alusión? Es básicamente que el derecho mercantil lo que tiene que regular es toda actividad de intermediación. Elemento también que resulta ser limitado por cuanto existen nuevamente actos de comercio objetivamente analizados que no buscan precisamente esa intermediación, sino más bien por el contrario,
lo que buscan es la regulación de las instituciones jurídicas como tal, así como también la actividad económica. Estas diferentes doctrinas que han sido planteadas a ustedes buscan un solo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Que el desarrollo del derecho mercantil no es un elemento que se encuentra zanjado en la doctrina, sino más bien por el contrario, existen una serie de variables, de criterios, en cuanto al objeto de estudio como tal de nuestra materia. Sin embargo, cuando conversábamos con ustedes durante las clases, les he dicho, voy a tratar de ser lo más práctico, conciso posible, en el sentido de ¿qué? En el sentido de llegar a determinar, en el sentido de llegar a especificar, de que dentro de la legislación ecuatoriana, la posición intermedia o ecléctica entre los actos de comercio y la regulación del comerciante es lo que ha sido acogido por parte del Código de Comercio ecuatoriano, no desde el año 2019, sino inclusive desde hace mucho tiempo atrás, cuando entró en vigencia la normativa mercantil en el Ecuador como norma especial. Para concluir, ¿qué es el tema relacionado con las doctrinas? ¿Qué es o cómo se ha llegado a determinar o cómo se ha llegado a establecer el concepto del derecho mercantil como tal? ¿Qué es el derecho mercantil como tal? Hoy por hoy, la conceptualización del derecho mercantil determina que el derecho mercantil forma parte del derecho privado, eso es un hecho, ¿sí? Partamos de ahí, que comprende el conjunto de normas jurídicas relativas a los empresarios y a los actos que surgen en el ejercicio de su actividad profesional y que adicionalmente no solamente regula esa actividad empresarial, sino de los diferentes actos que puedan generarse del ejercicio de esa actividad empresarial en el mercado. Haciendo una acotación adicional que tiene que ser obligatoriamente observada por ustedes. ¿Y cuál es esa acotación especial, acotación específica? Es que si bien forma parte del derecho privado, pueden existir también intereses públicos en juego cuando se ejecutan actividades empresariales que merecen la atención de entidades públicas competentes. En este sentido, como ya habíamos visto en clases, existen una serie de ejemplos sobre este particular. ¿Y cuáles son esos ejemplos que se llegan a determinar? Por ejemplo, lo que sucede en materia de propiedad intelectual, que formando parte de la actividad empresarial y formando o estando relacionada con el derecho mercantil, está alineada a la protección de intereses generales, precautelando principalmente los derechos de los consumidores, en donde no existe una relación de tutela directa entre los empresarios o entre operadores económicos, aunque la reglamentación sobre esta materia pueda desde luego tutelar sus derechos, pero de manera complementaria. ¿A qué me refiero? Si es que tengo el registro de una marca y alguien quiere registrar una marca similar, la institución competente, en este caso el SENARE, se preocupará por tutelar los derechos del consumidor, más no los derechos de los operadores económicos como elemento fundamental de la regulación y de la protección. Estamos en lo siguiente, por ejemplo, en el caso relacionado con normas de defensa de la competencia, actividades empresariales, actuaciones empresariales que lo que buscan es medir y obtener la aprobación del mercado para la transferencia de productos y servicios. Esas transferencias de productos y servicios, que serán el premio que se obtenga de los consumidores, debe tener una finalidad de proteger la eficiencia económica. ¿Cómo es eso? Puedo ser muy eficiente en cuanto a mis políticas, en cuanto a mis descuentos, en cuanto a la accesibilidad de mis productos, pero jamás esas actuaciones podrán estar por encima
de tutelar una efectiva competencia entre operadores económicos. Me explico. Un operador económico, un actor del mercado, no puede decir: yo tengo los mejores precios, tengo las mejores condiciones y bajo esta lógica voy generando un monopolio para que los consumidores, entre paréntesis, estén mejor servidos u obtengan mejores productos o servicios a través de la comercialización que yo haga de forma exclusiva. Eso es imposible, porque en ese caso estaremos hipotecando que las reglas del mercado pueda establecerlo un solo operador económico. Eso es riesgoso, eso es completamente riesgoso. ¿Y por qué es completamente riesgoso? Resulta ser completamente riesgoso dentro del análisis o dentro de la lógica de que en un futuro ese operador económico pueda llegar a establecer cuáles son las reglas del juego dentro del mercado. Estamos. También el concepto del derecho mercantil, si bien forma parte del derecho privado, tiene que ser entendido también como el derecho de los empresarios. Más aún, cuando la empresa, hoy por hoy dentro del Ecuador, ha pasado a ser un ente debidamente guiado y debidamente regulado y reconocido dentro de la legislación ecuatoriana. Bajo esta lógica, desarrollemos estos dos elementos. En primer lugar, ¿se trata de un derecho privado? Sí, lo hemos dicho, es un derecho privado en el sentido de que el núcleo del derecho mercantil es la regulación de las relaciones de los comerciantes entre sí y de estos con sus clientes. Estamos claros que es un derecho especial, se aplica a ciertos individuos y también a ciertos actos de comercio que ellos realizan. Esto ya amparado en nuestra legislación. Estamos claros que van a regular intereses privados, es un hecho. El Código de Comercio regula intereses privados, pero muchas veces esas actividades privadas van a tocar los límites del interés general. En este sentido, el derecho privado tiene sus matices de intervención pública, razón por la cual, a pesar de estar frente a actividades de índole mercantil que en principio únicamente regulan intereses privados, puede ser que sea necesaria la intervención del Estado dentro de la vida económica. Y en este sentido ya hemos hecho alusión a ejemplos, por ejemplo, por ponerles dos casos, que ya habíamos conversado de propiedad industrial, habíamos conversado del derecho de competencia, pero por ejemplo de seguros, eso es interesantísimo. El Código de Comercio regula la actividad del contrato de seguros como tal. Ahora bien, las aseguradoras son entes que están debidamente regladas por el Estado. Y si es que un asegurado no tiene la cobertura de la póliza suscrita, ¿ante quién tiene que presentar el reclamo? Presentará el reclamo ante el órgano competente, que actualmente es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. En este sentido, queda claro que si bien el derecho mercantil regula relaciones privadas, estas pueden llegar a tener una connotación de interés público en virtud de los elementos que se discuten. Bien, en este sentido creo que es importante hacer alusión, cuando hablamos del derecho privado, al artículo 2 y al artículo 4 del Código de Comercio, que es importante que lo analicemos para la siguiente clase y que ustedes revisen esta normativa. ¿Qué es lo que sucede en cuanto al derecho a los empresarios? Es un derecho mercantil, se trata de un derecho profesional. Ya hemos hablado muchísimo de la empresa. El comerciante va a hacer el sistema de aplicación de esta normativa y básicamente bajo esta lógica de que es un derecho de empresarios, esto puede impedir que la normativa mercantil se aplique a quienes no son empresarios o comerciantes en lo absoluto. En lo absoluto. La lógica de que el derecho mercantil esté regulado o esté pensado para la regulación del derecho de la empresa no elimina, no obsta para reconocer también de que existen actos económicos que básicamente no están regulados, no están ejecutados únicamente por comerciantes.
Y la legislación prevé que frente a esos actos de comercio, independientemente de quienes lo realicen, básicamente merecerán la protección del Código de Comercio. Y en este sentido tenemos también un ejemplo claro, es decir, actos no desarrollados por comerciantes que están regulados dentro de la norma especial. ¿Cuáles son estos? Títulos valores. Entonces, en este sentido, ¿a qué nos referimos? Nos referimos que la normativa sustantiva en el Ecuador tendrá un régimen aplicable únicamente para comerciantes, eso es claro, pero también existirá un régimen aplicable para no comerciantes que voluntariamente hayan decidido ejecutar actos de comercio. ¿Sí? No sé si es que se tiene alguna duda o alguna consulta sobre los temas que hemos conversado, si es que tienen alguna consulta sobre algún aspecto de las doctrinas o sobre la conceptualización del derecho mercantil. Pueden alzar la mano, por favor, si es que tienen alguna duda. Bien, si es que no, por favor, Maribel. Yo no tengo ninguna duda, pero quería que, si de favor me puede ayudar con la sentencia que nos comentó la otra semana de lo del acoso laboral. No se preocupe. Gracias. Pedro ya tiene la instrucción para hacerles llegar la sentencia, entonces le piden a él y él les va a hacer llegar tanto la sentencia de la Corte Nacional como también la sentencia de la Corte Constitucional. ¿Estamos? Bien. Listo. Eso